Hola, bienvenidos, bienvenidas a un espacio de paradoja aprendizaje vivo. En este lugar comparto las experiencias de mi verdad personal, sobre todo descubierta a la luz de las enseñanzas de la verdad divina. Mi nombre es Claudia y vengo con la intención amorosa de proponerles iniciar sus propios procesos. De ninguna manera estas experiencias son transferibles directamente, ni intento enseñar nada, porque la verdad es que estoy absolutamente convencida de que falta un tiempo largo para que yo pueda enseñar o divulgar como en primera persona, pero sí me atrevo de alma a alma a compartir e intentar contagiar, o sea, entusiasmar, es mi deseo en este compartir de que cada uno inicie el proceso de deconstrucción de la fachada o el yo falso que hemos creído que somos, que creemos que somos, y poder disfrutar de todo lo que nos ofrece habitar la experiencia desde el yo real. Y la intención es sobre todo que después de escucharme, si les interesa escucharme, vayan a la descripción del video donde van a encontrar los sitios oficiales tanto de la Verdad Divina como del canal de Iván Domingo, que es quien las traduce poco a poco, amorosamente, muy respetuosamente de los tiempos y procesos que nos lleva también esta la interpretación, digamos, esta comprensión a fondo intelectual y emocionalmente necesaria. Entonces los invito a ir a la descripción del video al final e incluso suelo sugerir otros videos del canal de Iván que pueden acompañar y complementar y potenciar y ampliar esta propuesta si les interesara. Hoy quería compartir como parte de una secuencia que vengo desarrollando y que tenía que ver con el proceso de deconstrucción de la fachada. En sí el marco general es despertar al pecado, es despertar a la desarmonía en la que estamos viviendo y enfocarnos en lo individual, ¿no es cierto? Porque esta es sí o sí un proceso singular en cuanto a la particularidad. Eh, es personal. Y dentro de ese marco de reconocimiento de lo que implicaron mis leyes de relaciones y perdón, y después pasamos a cuestiones vinculadas también a la crianza, a la resistencia, también vimos la parte de la oración, de cómo comunicarnos con Dios, y ahí ya fuimos entrando, ahí ya me estoy acercando a la fecha de hoy, y en ese espacio de autodescubrimiento, cultivando el deseo de conocer la verdad que se fueron presentando y la fui compartiendo, mi verdad personal, que no es la verdad absoluta de Dios, pero que es mi verdad personal y que por lo tanto implica un paso necesario como para empezar a realmente autodescubrirme, en principio deconstruyendo la fachada, o sea, toda la construcción, el sistema de creencias en el que he basado mi experiencia y que la fachada toma particularmente en función de sus heridas determinados aspectos en los cuales erige esta, diría Jesús, esta casa sobre la arena. Entonces sentía un poco y percibía la lógica de mi resistencia. Fueron los últimos videos que presenté, el de resistencia el resistencia a Dios y la identificación de las heridas en mi resistencia, las heridas ancestrales y después las heridas familiares, que fue lo último que presenté incluso en el video anterior cuando hablaba de la ira hacia los hombres como el sesgo más eh, en este momento en el que puse más énfasis no solamente en mi red de relaciones, sino que además en uno de los que puse más énfasis, pero en mi relación con Dios, al considerarlo a Dios como un ser masculino.
y sentía un poco, si bien era como que se me abría hacia todas partes, porque es lo que sucede, ¿no? Todo está conectado con todo. Cuando conocemos la verdad divina, el nivel de cohesión es asombroso. Y quería decir, bueno, en principio, claro, cuestionar esta creencia de que Dios es hombre y qué nos pasa, ¿no? Con Dios o ese concepto de Dios que tenemos. Más allá de la cuestión que ya desarrollé oportunamente, que son las heridas ancestrales, históricas, y cómo se fue configurando ese concepto de Dios que está vigente en este momento, que no es el Dios real, como tampoco nosotros lo somos. Por eso en realidad todo es fachada en sí. Lo incluimos a Dios, como incluimos conceptos como el amor, como la fe, como la verdad, como la ley, como la justicia. Todos nuestros conceptos están absolutamente tergiversados, distorsionados, y por lo tanto nos hemos perdido de la verdad. Pero en este proceso de autodescubrimiento necesariamente hay un marco en el que debo incorporar. O sea, no es posible hacer un proceso de autodescubrimiento sin enmarcarlo en, en las leyes, o sea, en el contexto, en el escenario real en el que está sucediendo, y permítanme abusar de la palabra real como sinónimo de verdad. Entonces, más allá de todas las mentiras que hayamos elegido creer, más allá de todo el sistema de creencias que hayamos construido y del que hemos intentado autoconvencernos de que es real y sobre todo lógico, y después se puede, con solo detenernos a mirar, podemos percibir lo ilógico que es. Pero bueno, la intención era justamente invitarlas hoy, invitarlos e invitarlas a hacer esta vista panorámica de lo que es el proceso de autodescubrimiento en el marco de las leyes y principios que rigen el funcionamiento del universo. Entonces vamos a partir de verdades, de las verdades hasta ahora compartidas un poco, ¿no? Dios es el creador de las almas. Dios es el verdadero Padre, Madre de todos nosotros, de todas las almas, tanto en este mundo como en el mundo espiritual, por supuesto. Y Él enmarca, Dios como creador de las almas, enmarca toda la experiencia, todo lo que transcurre en esto, incluyendo objetos inanimados, o sea, todos los seres vivos, todas las dimensiones del universo, en una misma estructura completa y compleja, completa en el sentido de que nada le falta, y compleja bajo la que funciona todo el universo. Esa estructura está regida por leyes y principios. ¿Y por qué puse esta flechita? Porque nosotros, una de las formas que podemos conocer y amar a Dios, o la manera en realidad de conocer y amar a Dios dentro de este plano, sin tener todavía un estado de unidad con Él, es conocer las leyes y principios que están basadas en el amor y en la verdad infinita. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros estamos hablando de oración, estamos hablando de oración, estamos hablando de amor, estamos hablando de verdad, estamos hablando de fe, estamos hablando de creación, estamos hablando de alma, digamos, no podemos omitir, aunque sí es posible por el libre albedrío, pero resulta en algún momento necesario involucrar a Dios en el proceso. Necesario digo en cuanto a conocer la verdad absoluta, a eso voy, porque si bien yo estoy llegando por ejemplo, a identificar estas cuestiones nodales, puntuales, estas aristas desde las que las redes se fueron extendiendo, involucrando a otras personas, que son mis relaciones de perdón y arrepentimiento, que ya las presenté en videos anteriores, no quiero entrar ahí otra vez, pero sí, esta verdad personal no es la verdad. Y la intención justamente de poder acercarnos a la verdad tiene que ver con la fe, porque ¿en qué voy a tener fe si no? Y voy a tener fe en el error.
qué es lo que, en la forma en que estoy viviendo, en la que está viviendo el mundo, y que de manera muy clara y precisa, en el video que compartí en Facebook anoche, estamos a 15 de octubre, o sea, 14 de octubre, el día 14 de octubre, por si alguien lo ve en diferido, muy probablemente, compartí un video que dice cuáles son las causas de que el miedo nos gobierne. A ver, no lo quiero pronunciar mal. Las causas del miedo que domina, a ver si lo leo bien. Bienvenidos a este vídeo. Ahí se lo escucha Iván. ¿Cuáles son las causas originales de los miedos y terrores que dominan el planeta? Entonces, cuando uno comprende y puede profundizar, sobre todo en la necesidad de ver como principio de, como el inicio de un proceso de reconocimiento, como reconocer la fachada, como reconocer la verdad personal. Entonces, también reconocer, y es muy importante ver cuáles son las causas originales de los miedos y terrores que dominan el planeta, porque tienen que ver con nuestra creación y tienen que ver con esto que decía recién, con haber puesto la fe en el error. ¿Qué significa la fe? Que yo confío de alguna manera o hago de Dios o hago del miedo mi Dios, porque nosotros vivimos y no es necesario ir muy lejos para comprobar, y sobre todo en este último tiempo, con el miedo a la muerte como imperativo, ¿no? Constante de en toda situación, incluso de no solamente a la muerte como algo, o sea, yo y la muerte, sino además con el otro que amenaza y me recuerda la oportunidad de morir, por lo tanto también con el otro, o sea, el miedo como una cuestión generalizada y incluso naturalizada, normalizada. Entonces, claro, hacer del miedo un Dios de alguna manera o tener fe en el error contribuyen a que esto no solo que se expandió, sino que además nos aleja, o sea, se abre mucho más la brecha entre la verdad y lo que estamos viviendo nosotros, la experiencia que creemos real, pero que no es real, que justamente eso es el miedo. Lo define perfectamente a JK, lo preparé para leerlo, porque él aclara justamente que el miedo tiene que ver con creer que lo falso es real. Bueno, esta fe en el error en realidad lo que hace es contribuir de alguna manera a la falta de fe verdadera, y a la resistencia a la fe, porque de pronto cuando descubrimos que está involucrado el uso de nuestra voluntad en desarmonía, es decir, cuando descubrimos, porque eso también es parte de asumir la responsabilidad. Asumir la responsabilidad implica este proceso de autoexaminación para hacerme cargo de lo que siento y para poder reconocer, en este caso que yo hablaba de la verdad personal, cuáles son las creencias falsas. Las creencias falsas alimentadas por emociones. O sea, al tener yo una creencia falsa como que la ira contra los hombres como un hecho, ¿no? Pero una creencia falsa, hoy hablábamos con Iván al respecto, por ejemplo, todos los hombres son malos. Entonces, claro, eso conlleva la emoción directamente y la sustenta. O sea, esa creencia de que todos los hombres son malos sustenta, alimenta y justifica, sobre todo eso, justifica mi posición de ira contra los hombres. Entonces, en esta construcción y en este proceso de construcción y conociendo la verdad divina para poder iniciar un proceso de diálogo mínimamente, de comunicación con Dios, es necesario acercarme a Él, acercarme a la verdad de Dios y a Dios a partir de lo que Él me ofrece como escenario. Esto es a lo que me refería al principio. Por eso es muy importante enmarcar constantemente la experiencia en este marco, porque el marco es lo que nos ofrece a nosotros esa definición, digamos, esa estructura completa
de leyes y principios que rigen la experiencia, que rigen el funcionamiento del universo. Por lo tanto, acercarnos a Dios a través de sus leyes y principios. Y aunque suene muy protocolar, porque así parece, ¿no? O muy como, leyes y principios, pues eso nos pasa a nosotros un poco con el tema de las leyes. Las leyes y principios de Dios están ofrecidos de manera constante, yo hago así, miro mi ventana, a través de toda la creación. Las leyes están regidas por principios y a través de los principios es que conocemos a Dios. Entonces yo hice un cartelito y saben que lo hice hace mucho tiempo, recién hoy lo voy a ocupar. Lo hice hace mucho tiempo porque a veces siento que voy a hablar de una cosa o que voy a compartir algo y después me voy por la experiencia que vivo a otro punto. Pero sí me parecía muy importante, digo, no hablé de Dios o no dediqué a Dios el video, sentía como esa necesidad de alguna manera porque en realidad no lo conocemos. Bueno, acá lo presento en forma de esquema que saben que es bueno, tratando de resumir un poco lo que encontramos en el sitio oficial de la Verdad Divina, que también está en los documentos y en el material que ofrece Jesús, María Magdalena, en ese sitio. Y también Iván lo comparte, hizo un video reciente que creo que es de agosto, desmitificando a Dios, agosto o los primeros días de septiembre, desmitificando a Dios, también habló de la fe, desmitificando la fe, en cuanto a estas concepciones, a estos preconceptos que prevalecen al momento de interpretar esta información. Entonces es necesario este reseteo y esta apertura para poder sentirnos confrontados, que es lo primero que sentimos, esa necesidad de aferrarnos a esa tablita, que esa tablita digo yo porque bueno, es un sistema basado en creencias erróneas, ¿no? Y sobrealimentado de alguna manera, porque claro, a medida que aumenta el miedo, sentimos que tenemos más razón de alguna manera en tener miedo. Es paradójico, pero sí es así, ¿no? En aferrarnos a la falsa fe. Bien, entonces, Dios es una entidad, a ver acá, infinita, anterior al universo. Él existe antes del universo, Él crea el universo. Y lo he compartido alguna vez como propósito para que el alma, ¿sí?, pueda vivir la experiencia de la autoconciencia y la autorresponsabilidad. Ese es el propósito para el cual Dios crea el universo y lo dice muy amorosamente a J, que cuenta que es el patio de juegos del alma. Ese era el propósito, ¿no? Bueno, él tiene personalidad, tiene características, acá la S se me chifleó, tiene una naturaleza propia, tiene deseos y tiene atributos, algunos de los cuales son la ley, la verdad, el amor y la voluntad. Y estos, todos ellos, infinitos, infinitos. Por lo tanto, en realidad, una de las cuestiones que están relacionadas con esta experiencia de poder encontrarnos con Dios, en el sentido de encontrarnos conceptualmente, es que a nosotros se nos enseñó otro Dios, que es el que vimos en ese video que conté de las heridas, de la resistencia a Dios, como producto de las heridas que tenemos proyectadas hacia Él. Por ejemplo, en mi caso, la herida, que lo conté también, la herida hacia la ira hacia los hombres, motivada por la protección de esas heridas, como queriendo ya anteponerme al dolor para no atravesarlo. Entonces yo proyecto esa concepción de hombre a Dios, que en realidad que fue como me enseñaron. A mí me enseñaron a Dios en masculino. Entonces, claro, proyecto en él esa idea, esa creencia, y obviamente entra en la red de, personas detestables por ser masculinas. Lo digo, sonrío, pero en realidad no tiene nada de gracioso ni de divertido. Es muy triste. Bueno, entonces, para poder seguir con nuestro cuadro,
A ver si lo puedo leer ahí. Estos atributos son los que gobiernan los principios de Dios, que es el marco para que funcionen las leyes de Dios, el marco en el que operan las leyes de Dios, ¿sí? Ahora les presento los principios de Dios. Entonces, aquí puse despacito una observación que para entender hay que seguir el camino de Dios y recibir amor divino, que no es algo que podamos hacer intelectualmente. Yo lo estoy presentando intelectualmente y es la forma en que se organiza la información para poder entenderla nosotros que estamos desconectados del alma, entonces ingresa a través de la mente del cuerpo espiritual y lo hacemos todo con la mente. Entonces, para que ingrese y para poder sintonizar con esta forma de encontrar la información, de encontrarnos con la información, es que se presenta así. Pero obviamente excede ampliamente a cualquier palabra, a cualquier concepto. De lo que estamos hablando es infinitamente inconmensurable, sería la palabra, ¿no? Entonces, ¿para qué serían las leyes de Dios, no? Son creaciones de Dios que se mantienen a sí mismas. Están gobernadas por los principios de Dios, ¿sí? Son impulsadas por el carácter, los atributos y los deseos de Dios. Están impulsadas también, o sea, promovidas por la energía de Dios y proporcionan consecuencias amorosas. En su obediencia otorgan beneficios y en su desobediencia otorgan corrección. O sea, hay un mecanismo de corrección. No es que otorgan corrección, ofrecen constantemente la corrección como un mecanismo que tiene como propósito justamente llevarnos de nuevo al cauce que sería el amor y la verdad, ¿no? Que rigen el funcionamiento de todo el universo. Por eso tenemos como los principios de Dios, acá voy a hacer así, bien, los principios de las leyes de Dios, y tenemos los principios fundamentales, que son estos de los que ya hemos hablado en algún momento: desarrollo, vida, economía, amor y verdad como los dos principales. Y justamente este dibujo lo que pretende reflejar completamente hacia arriba es como una cuestión de base, por eso fundamentales. Estos están en la base, ¿sí? Le siguen los de orden. Y arriba, por ser la creación más elevada, pero que sí implica a todos estos en conjunto, los referidos al universo del alma, ¿no? Pero en este caso, amor y verdad, de nuevo, como vertebrales constantes de todos los principios, de las leyes. Bien, amor, verdad, economía, función, vida, permanencia, desarrollo, alcance. Después en el de orden tenemos responsabilidad, gobierno, jerarquía, compensación. Y en el del alma, deseo, transformación, voluntad y redención. No me voy a quedar tampoco en este punto, solamente estoy contando que es fundamental reconocer el marco. ¿Por qué? Porque todo lo que suceda en ese marco. Por lo tanto, vieron, no sé, bueno, me voy a referir un poco a los que estudian, o sea, los que hacen las tesis, esas investigaciones, esas experimentaciones que no pasan de ser un poco más complejo que un experimento que hace un niño de 3 años jugando con un líquido y haciendo mezclas homogéneas, heterogéneas, viendo cómo separar fases. O sea, todo lo que hacemos siempre sucede en el marco y siempre es posible ver a pequeña o a gran escala una, eh, una pizca, digamos, ¿cómo explicar? Sí, una realidad, una micro realidad de esta gran verdad. Y a lo que iba con esto era que si yo quería autodescubrirme, independientemente de que quiera o no involucrar a Dios, estas son las leyes y principios que rigen el funcionamiento del universo. Y es por eso que en realidad, por ese desconocimiento, es que en realidad el nivel de distorsión que alcanzan las causas que dominan, las causas del miedo que dominan el planeta, es justamente porque no conocemos esto, ¿no? Acá lo dice él. La respuesta a esta pregunta, le pregunta Mary, ¿cuáles son las causas originales de los miedos y terrores que dominan el planeta? Que es la misma del nombre del video que les nombré recién.
Y dice Jesús, bueno, la respuesta a esta pregunta es bastante simple en realidad, en muchos sentidos, y es que el miedo es el resultado directo de no entender la verdad. Todo nuestro terror y todo el miedo que ahora dominan el planeta se deben al hecho de que no conocemos la verdad sobre cómo funciona el universo y cómo funciona todo. La razón principal por la que no conocemos la verdad es que hemos aceptado la mentira. Creemos que las mentiras son verdaderas y eso es lo que realmente es el miedo. Entonces, claro, por eso nuestra fe en el error tiene tanto sustento, digamos, porque en realidad este sistema paralelo que hemos creado a partir de Amón y Amán, la primera pareja humana que decidieron dar el primer paso a la falsedad, hacia la falsedad. Y lo que propone justamente AJ es reconocer el primer gran error que lo llama él justamente la verdad monstruosa en cuanto a dimensión o a magnitud, es que el paso que ellos decidieron dar es que eh, competir con Dios, o sea, renunciar, rebelarse a Dios, pero para ser como Él desde ese lugar, ¿no? Entonces dice, en otras palabras, no solamente podíamos ser unos seres autodeterminados, que es lo que Dios nos creó para ser, por eso nos regala el libre albedrío, sino que podíamos ser como Dios o como dioses, en el sentido que podíamos decirle a Dios lo que tenía que hacer. Por lo tanto, podíamos crear nuestras propias leyes. Esta idea o concepto fue el primer inicio de muchas mentiras, muchos errores, pero cada error conlleva la penalización del dolor por ese error. Y el dolor del error es siempre miedo. Siempre hay miedo asociado al dolor de cualquier error. Y este es el problema. Cada vez que negamos la verdad, se crea automáticamente miedo sobre ese tema en particular. Así que imagínense desde la primer pareja ancestralmente, más todo lo que hace a la historia de cada uno y a la y a la, al procesamiento emocional, o sea, la condición álmica en que se encuentra uno, por ejemplo, yo en este caso, que es lo que determina el uso de mi voluntad en armonía o en desarmonía y la compatibilidad o incompatibilidad para poder hablar de Dios, de fe, incompatibilidad con la verdad, digo, porque es realmente incompatible o es una cosa o la otra. No hay la verdad de Dios, dice Jesús, muchas veces se puede responder con un sí o un no, simplemente. O sea, no hay tonos grises. Entonces, eso es algo que para nosotros en la relación con la ley es muy difícil comprender, porque la cuestión de la verdad absoluta y que rige el universo, lo creamos o no lo creamos, o sea, es justamente lo que más quizás molesta en esta cuestión de rebelión y autosuficiencia, ¿no? Por lo tanto, ahí vamos intentando seguir socavando esa cuestión. Quería decir, bueno, que eh, en uno de los materiales que ofrece la traducción Iván, en el video de Resistencia a la Fe, hay un esquema, un PDF que se puede bajar, que es el que tengo acá conmigo en este momento, y en el que se explicitan algunos, se puntea perfectamente, es muy sintético para otros esquemas que hemos compartido y para otros documentos en dimensión, digo, y muy focalizado. La falta de fe versus la resistencia a la fe. Entonces, la falta de fe o la fe en el error es causada por heridas intergeneracionales que nos predisponen a no tener fe en Dios. Y acá aparece todo lo ancestral, ¿no? Y colectivo. También es causada por eventos en la infancia que nos predisponen a no tener más fe en la gente. Y acá aparece, por ejemplo, relacionado con mi historia personal, esta ira a los hombres que yo heredo como equipaje histórico y que la proyecto hacia Dios, ¿no? Las elecciones personales que hacemos y que demuestran que otros no pueden tener fe en nosotros, porque claro, si estamos realmente cambiando de acuerdo al humor, a las condiciones atmosféricas, a las circunstancias, o sea, si yo estoy todo el tiempo con esa cuestión
no sobre todo, de no asumir la responsabilidad de mis emociones, porque uno puede sentirse mal o sentirse angustiado, sentirse enojado, pero de ahí a proyectarlo hacia afuera o herir a otros o hacer daño con esas emociones es porque realmente no quiero hacerme cargo de ellas, ¿no? E intento castigar a otros porque por creer que se merecen el castigo o porque simplemente los culpo de estar sintiéndome como me siento. Entonces salgo a desquitarme. Y esas son las elecciones que hacemos, porque obviamente quien reciba eso de mí deja de confiar en mí, o de alguna manera se ve obligado, como me pasó en el caso de mis hijos, a seguir confiando en alguien que obviamente no estaba ofreciendo las condiciones para que esa confianza esté realmente, lógicamente sustentada en el amor y la verdad. O sea, pero había que seguir confiando porque es mamá y la madre es sagrada y todo esto. Entonces, claro, es muy incoherente, pero intentamos justificar lo injustificable. Todo esto se trata de heridas emocionales que pueden ser revertidas, hablando de la falta de fe. Y ahora vamos a la resistencia a la fe. La resistencia a la fe es algo que hacemos, ambos son creaciones, falta de fe o fe en el error, y la resistencia a la fe, creaciones humanas. Por eso dice, hacemos una elección personal de no enfocarnos en desarrollar la fe. Lo hacemos por muchas razones, pero en última instancia es nuestra propia falta y responsabilidad, ¿no es cierto? Y responsabilidad. O sea, es una elección del uso de la voluntad en desarmonía. Y es esencial reconocer en este caso esa participación, coparticipación constante y voluntaria, porque es lo que estamos escogiendo. Para eso tenemos todo el marco de las leyes que trabajan para hacernos conocer la verdad. También tenemos un alma diseñada para ser completamente emocional, sensible y para verse regularmente abrumada. En el diseño, Dios tuvo todas esas consideraciones, digamos, o sea, imagínense el poder que tiene el alma de estar regularmente abrumada, todo lo opuesto a lo que promovemos ahora de la regulación emocional, control sobre las emociones, gestión emocional, ley de inteligencia emocional, como que todo, ¿no? Muy encorsetado, está basado en el miedo, obviamente, el miedo a ser abrumados. Que lo digo en este momento, no, es lo que estoy viviendo en mi experiencia. Considero haber sido abrumada una sola vez, que hoy justo lo recordaba con Iván, que no está en el canal de Paradoja porque fueron videos que quedaron, puede ser que lo encuentre en el canal de YouTube, que en ese momento hacía los videos en vivo, y que fue uno en el que hablé de forma muy compungida, estaba absolutamente embargada por la emoción y lo compartí así. Tal es así que recibí comentarios de ese video decir que no era necesario humillarme en público, digamos, que era lo que estaba haciendo, pero bueno, un poco este juicio es lo que revela nuestra posición frente a la emoción. Cuando nuestra naturaleza es emocional, intentamos justamente pasarla a la versión diplomática, que es lo que hacemos desde que nacen los niños, ¿no? Empezar a mutilar y hacer un bonsai. Vieron que el bonsai es tenemos por ejemplo un árbol de 3 metros, de 5 metros, de más, 10 metros, 20 de altura, convertido en un centro de mesa. Una versión muy egoísta y triste de lo que hacemos, la manipulación. A ese punto llegamos, ¿no? Que sea portátil, incluyendo el dolor, portátil, práctico y cómodo. Entonces, uno de los principios en los que me quería poner en este acento, sobre todo en esta cuestión de la fe, es porque realmente nosotros tenemos fe en el error porque es lo que conocemos, ¿no? Por ejemplo, yo, ¿qué es lo que desconozco? Y justamente desconozco a Dios, desconozco el universo y cómo operan las leyes, y ahora que me voy involucrando y que realmente termina siendo eh, más que elocuente, todos los escenarios que nos ofrece Dios para conocer la verdad, para descubrirla, para experimentar, porque recordemos la fe, a ver si tengo el cartelito que estuve usando
los domingos anteriores, en este intento por conectarme con Dios, ¿no? Aparte de desarrollar la humildad, que fue lo primero que desarrollé en ese video en el que pude llorar, creo haber tenido un nivel elevado de humildad porque fui abrumada y si recibí amor divino, siento que habrá sido en esa oportunidad en el que todavía la fachada no se percataba de la intensidad de mi deseo, digo yo, porque he vuelto a la fachada constantemente. Es más, hoy estoy haciendo un video que ya hice el, no sé qué día era, un día que llovió, estos días que se cortó la luz acá, y que lo hice, pero lo hice tan desde la fachada que no me gusta. No, o sea, no es que me tiene que gustar, sino que era falso. Es falso en este sentido, que hablé muy rápido, que estaba corriendo tras el reloj, que no entraba como en profundidad, que estaba muy afuera. Y entonces, claro, después decidí ponerlo a este video, en realidad hacerlo de nuevo, porque quería que fuera algo mucho más amoroso. Y así también es que llegó material entre lo que hicimos ayer, antes de ayer y hoy, que es lo que me sirvió también como forma, otra manera de ser asistida en mi deseo de conocer la verdad, que para todos es la misma oportunidad, digamos, constantemente no existe la soledad y la posibilidad de estar solos en este sentido, ¿no? Del procesamiento. Estamos acompañados, incluso tenemos guías espirituales asignados, no para, no para mediar en el proceso, sino para justamente acompañarnos, asistirnos, para poder incluso ofrecernos información que nos haga falta. Pero para eso tiene que haber justamente una de las condiciones es la humildad para aceptar. Bueno, en este caso se refería a Dios y a lo que quería hacer el punto cuando agarré este cartelito era que construir la fe tenía que ser, digamos, atravesando las heridas, pero y esta fe basada en hechos como eventos reales probados a través de la experimentación personalmente. ¿Qué es experimentar? Es ver, sentir. Sobre todo esta cuestión de reconocer que la idea justamente de comprobar es porque hemos sido educados con una fe en el miedo, porque en realidad no se nos presentó a Dios, era una fe a ciegas, ¿no? No tenía nada que ver la emoción, por lo menos yo que me fui a la iglesia, hice catequesis, comunión, confirmación, etcétera. En ningún momento las emociones estuvieron implicadas, no se habló del alma, no se me presentó como padre, mi verdadero padre, yo hija, que quería una relación personal, porque claro, no lo iba a impedir, una estructura religiosa justamente está creada para mediar, para eso existe y sostiene su, su lógica, digamos, su ideología en esa idea de Dios, ¿no? De intermediarios. Pero a lo que iba con esto es, le contaba hoy a Iván esta mañana que cuando mamá hablaba me decía algunas creencias, creer o reventar, era una frase, ¿no? Creer o reventar era como que o crees o revientas, revientas como que explota. Yo asociaba a reventar, me sonaba inclusive a algo como, no sé, como morir, ¿no? Como desaparecer, o sea, o crees o entonces fue un poco una cuestión bastante forzada, ¿no? Y sin haberla procesado, sin haberla experimentado, sin haberla probado, sin haberla sostenido. Entonces era una fe a ciegas que en definitiva obviamente termina siendo fe en el miedo, porque es lo que es, ¿no? Está sostenida por nada. Y uno de los principios de Dios que nos ayudan mucho, aparte de todo lo que vimos, del amor y la verdad, no, o sea, como principales, ¿no? Pero reconocía, es el principio de permanencia. Y cuando suena así bastante como así como que yo sentía así, ¿no? Permanencia. E incluso me pasó de sentir la confrontación, que lo vamos a sentir constantemente, o sea, por eso en realidad es que nos molesta mucho a Jesús molesta muchísimo. Yo noté, por ejemplo, el rechazo de las personas cada vez menos. Al principio
que yo hice una pseudo presentación y encontré, que también les conté, que me daba vergüenza hablar de Dios, entonces yo lo nombraba y nombraba el universo un poco así, medio esa intersección entre verdad y espiritualidad nueva era, como parte de un proceso, reflejando mi proceso personal, ¿no? Y esta confrontación, bueno, ahora que se ve que incluso ya me atreví a nombrarlo y sigo sintiendo que hay algo en medio todavía puesto por mí, por supuesto, porque de él hacia mí no lo hay, pero yo hacia él sí, un bloqueo, unos cuantos, pero sí me doy cuenta de que cada vez que pretendo como que ver, puedo identificar qué es lo que se opone, ¿no? Qué es lo que me está confrontando. Entonces, cuando vi el principio de permanencia, lo que me apareció como lo impermanente, como un residuo, un efecto residual de la nueva era, ¿no? Sobre todo del Oriente, en el caso del budismo, que esta suerte de idolatría sería o algo así a la impermanencia de las cosas, ¿no? Y como para no aferrarnos, pero que si bien puede servir en este caso en cuestiones de apego, lo impermanente no es en realidad en términos de vida, porque la vida cambia constantemente, nosotros también, la vida constantemente cambia en cuanto a desarrollo, a crecimiento, que son los principios, vida y desarrollo, y que implican justamente el cambio constante, ¿no? En lo cíclico, la renovación y el crecimiento, pero hacer extensiva la impermanencia, como que todo es impermanente, en realidad ya es una cuestión de ataque deliberado a lo que es la lógica del diseño, porque lo que justamente nos dice el principio de permanencia es que toda la creación puede confiar en la ley permanentemente, porque las leyes de Dios, son inmutables, consistentes, permanentes y se aplican por sí mismas. Algo de lo que leímos ahí abajo, ¿no? Se aplican por sí mismas. ¿Qué significa un poco se aplican por sí mismas? Que nosotros asociamos la ley a que es aplicada por una entidad que la regula, o sea, que analiza los casos, que ve si corresponde o no corresponde, que también está asociada a la persona, o sea, este juez hace con esta ley esto y este juez hace con esta ley otra cosa, y por eso están los abogados para encontrar esos intersticios donde esta ley puede beneficiar a este y esta ley se puede oponer a esto, como que una ley, digamos, justamente impermanente. De alguna forma tiene ese carácter. Un poco la frase que se usa, que tampoco sé si se usa en todos lados, es acá en Argentina se dice echa la ley, echa la trampa. O sea, más elocuente que eso no hay con nuestra relación con la ley. Bueno, eh, entonces, ¿qué nos permite reconocer esto? Que las leyes son estructuradas, verificables, matemáticas y por lo tanto medibles, cuantificables y observables. ¿Por qué es importante y es fundamental reconocer este principio en la creación? Porque en realidad lo que nos permite justamente es, em, no es oponernos, sino darnos cuenta de qué lugar estamos, ¿no? Si la fe está basada en el miedo, esta fe que yo digo, ay, vieron cuando uno entra a desesperar, me acuerdo de mi abuela, que seguramente, bueno, por los años que tenía también era predecible que iba a ser la transición, pero la abuela empezaba a rezar, prácticamente era lo único que hacía, rezar, y tenía un librito que tenía que tantos rosarios equivalían a tantos años en el purgatorio, o sea que la abuela, sabiendo que no había sido muy amorosa, porque yo creo que cuando tenemos esos atisbos de claridad, sobre todo en esos momentos en los que ya, no digo se rinde, pero ya no es tan fuerte la inercia de la fachada, y nos damos cuenta de que hemos sido malos o malas, perversos, perversas, y nos podemos sincerar por una fracción de segundo con nosotros mismos, alcanza para darnos cuenta del miedo que tenemos a lo que se viene, ¿no? Porque también hemos sido enseñados a tener miedo a la verdad y a que incluso se nos ha castigado por decir la verdad de alguna manera, ¿no? También lo conté en el canal, no,
el Facebook de Paradoja y en el Instagram de Paradoja, que justamente somos enseñados a mentir. Entonces quizás en un momento de sinceridad permitida, a pesar de no tener permisos, y nos damos cuenta de lo que hemos hecho y lo que intentamos justamente es minimizar la pena, porque consideramos que hay una penalización en cuanto a castigo y a sufrimiento, que sin embargo no tiene que ver con eso, que si bien hay una penalización directamente como consecuencia de mi acto en desarmonía. Por eso dice que las leyes operan, se aplican por sí mismas constantemente, o sea, no es una cuestión personal, arbitraria, de cómo hoy Dios se haya levantado, que la ley funciona de una manera hoy y mañana de otra, y para vos sí, y para él. O sea, no, de ninguna forma. Y cuando conocemos incluso las historias a través de los mensajes de Payet o de las memorias de Jesús del siglo I, donde él cuenta lo que vivieron, eh, lo que vivió él en su infancia, lo que vivió después en su adolescencia, en su juventud, ya un poco unos años antes de morir, incluso el mismo día en que fue, digamos, crucificado, entre comillas, crucificado. Claro, todas esas memorias revelan cómo esta relación constante de cómo operan las leyes está dada, independientemente del caso y de los implicados también ahí. Cada uno con su historia, porque justamente eso es lo que se aplican por sí mismas, porque están midiendo, cuantificando matemáticamente, cada uno en función de lo que de su condición álmica y de lo que potencialmente implicaría el daño que se está realizando, el daño y su potencial. Imagínense todo lo que tiene que ser, si se puede, porque en realidad creo que no podemos imaginar, ¿no? Creo que no podemos imaginar y eso también alimenta un poco nuestra resistencia, ¿no? Porque justamente, pero es lo opuesto, porque una vez que seamos uno con Dios, es por supuesto que automáticamente vamos a comprender todo esto, pero queremos como que primero siempre buscando comprobar y que nos demuestre que bueno, sí, Él dice aquí tienes y nos da la creación completa para poder ver y encontrarnos con las leyes y principios y encontrarnos con Él a través de las leyes y principios. Y acá este cartelito que le agregué después, porque quería que lo leamos después, es que el principio de permanencia me permite reconocer que la creación tiene seguridad y previsibilidad en el universo. ¿Qué significa esto? Que podemos confiar, que por lo tanto la fe que aquí nos menciona Jesús, del Hebreo 11, versículo 1, dice, la fe es certidumbre en las cosas que se esperan, la convicción acerca de realidades no vistas. Por lo tanto, para que yo pueda, dijimos que el uso de mi voluntad está en desarmonía, ¿no? Y si estoy viviendo dolor y sufrimiento y mi deseo es justamente sostener esta condición, digamos, mantener el equilibrio, decía en un video que vimos ayer con Iván, mantener el equilibrio de esta condición, o sea, no cambiar, que es lo que hacemos la mayoría, que es lo que la fachada intenta justificar, ¿no? Lo contaba Iván, me vino automáticamente el recuerdo de haber leído cuando Iván dice es un poco el alma muerta, ¿no? En este sentido, porque renunciamos a todos esos principios de desarrollo, vida, eh, que nos proponen justamente el crecimiento y la progresión constante y por lo tanto no nos permiten cambiar. En el sentido, al renunciar, renunciamos a la posibilidad de cambiar, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo siento ira y lo que hago es con esa ira, la proyecto hacia afuera, no la siento, ¿no? Porque no está mal sentir ira. El asunto es proyectarla, como dice yo, con toda una red de relaciones, proyectarla mi relación con Dios, o sea, no hacerme cargo de lo que siento y es más, usarlo solapadamente, porque fue lo que hice, me disfracé de buenita, siempre lo cuento porque fue sumamente asombroso revelar que mi generosidad, que tenía letra chica, era egoísmo puro. Y vos decías, qué generosa esta mujer, qué buena esta mujer, y era perversión, o sea, que es
El nivel de autoengaño en el que entro, o sea, entro yo y entran toda mi red de relaciones, es revelador, es muy revelador. Y a lo que iba con esto era justamente que lo que hacemos generalmente es tener el alma muerta en este sentido, ¿no? Mantener esta condición en equilibrio, o sea, constante, sin cambios. Y después, bueno, sí puede entrar la nueva era con algunas pseudo verdades y también ahí, pero bueno, esto de pecado sin culpa o cerrar la herida sin sanar es un poquito más, o sea, capaz que puedo elevar un poquito mi condición de voluntad y hacer algunas cosas más en armonía, pero sigo como que ahí nomás, ¿no? Acotado. E incluso de la nueva era recuerdo la condena al deseo. En la perspectiva Advaita, por ejemplo, recuerdo Krishnamurti, Adyashanti, no me acuerdo los nombres de todos, de, de que condenaban el deseo, ¿no? Que el deseo era justamente algo que nos llevaba, digamos, al sufrimiento y esta cuestión. Sin embargo, estamos deseando todo el tiempo estamos deseando. Me gustaría mucho hablar de la ley del deseo porque está operando constantemente y no, no nos estamos dando cuenta. Y me gustaría hablar de la ley de la atracción y la ley del deseo y compartirlas. Y entonces, claro, esta cuestión que subyace a nuestra experiencia cotidianamente, a diario, segundo a segundo, todo el tiempo, no hay una sola cuestión que quede exenta de este marco en el que funciona la creación, el universo, y que justamente permite eh, la posibilidad de que yo pueda confiar ahora sí en que puedo desear en desarmonía con mi condición álmica, o sea, desarmonizar. También hay un video que una traducción que hizo Iván, relacionada justamente a esto, ¿no? A poner la voluntad y el deseo en desarmonía para poder plantear este desequilibrio basado en la confrontación de un estado inicial y con la idea justamente de progresar, pero al mismo tiempo de poder continuar en esa misma línea con esa misma lógica, ¿no? Como también ir hacia abajo, porque yo pude haber crecido, pero a partir de ahí, con esto que crecí, por ejemplo, haber hecho daño en magnitud grande, así que termina siendo un decrecimiento. Y la intención principalmente de reconocer esta falta de fe, esta fe en el error, es asumir, como todo en realidad, es asumir la responsabilidad por las emociones que están implicadas en esto, que lo dice claramente aquí. Para cambiar, la resistencia a la fe debe experimentarse emocionalmente. Y como lo digo en cada uno de los encuentros, por lo menos hasta ahora que estuvimos compartiendo, para nosotros hablo almas, digamos, todo es emocional, o sea, la conexión con el universo es emocional, la conexión con Dios es emocional, con todos los seres vivos, con los seres no vivos, o sea, los no animados, o sea, todo el entorno tiene una relación emocional, emoción como energía, el movimiento, ese concepto. Entonces, por lo tanto, es justamente una es el todo, digamos, una lógica que todo lo abarca, que todo lo incluye y que trasciende esta concepción de la palabra e incluso del pensamiento e incluso de la mente. Por lo tanto, el nivel de profundidad está totalmente declarado al decir, debe experimentarse emocionalmente. No puedo esperar cambiar a menos que procese emocionalmente. ¿Qué estoy haciendo para acceder a mis emociones? En este esquema del video que voy a enlazar también en la descripción, van a poder encontrar estas preguntas que son sumamente orientadoras y que realmente acompañan el proceso de autoexaminación, porque la inercia tiene una fuerza, imagínense, ancestral, o sea, de miles de años y que ya está en el entorno, que ya rige a la creación, digamos, de alguna manera por decir, está en la naturaleza
no en la naturaleza que creó Dios, está en la naturaleza que hemos creado nosotros, potenciada por toda la artificialidad que también hablábamos hoy con Iván, un poco de esta cuarta revolución industrial y todo lo que trae, que se vio favorecida por la cuestión del aislamiento, de la cuestión de la pandemia y con la influencia de espíritus que sobre las personas estas más importantes del planeta que toman las decisiones por ahí que implican el todo, que implican, digamos, que sí o sí involucran al resto de la humanidad, independientemente del país donde se tome, que son masivas esas medidas, no me salía la palabra, globalizadas, ahí está. Claro, entonces influenciadas justamente por este espíritu de rebelión, por esa idea de ser dioses que comentaba recién al principio, de esa verdad monstruosa, el error, el primer y más grande error que sostiene todo el sistema de creencias en que podemos ser Dios. Entonces, claro, es lógico que necesite ayuda para poder sostener ese deseo de sinceridad y de poder reconocerme y un compromiso con la verdad, que conlleva también sus efectos, ¿no? Que se ven, se visibilizan en, por ejemplo, bueno, la reducción que contaba yo de las personas que me acompañan o que hablan conmigo, incluso de las experiencias que tengo, porque ya hay una suerte de exclusión, digamos, del resto, pero que también yo la vivo como parte de un proceso, la vivo como una oportunidad de quedarme y sentir un poco cuando me lo permito, si no me invento las excusas, que es justamente lo que dice acá. Las preguntas les comparto antes que termine el video. ¿Qué estoy haciendo para acceder a mis emociones? ¿Estoy dejando de lado mis adicciones? ¿Estoy dejando de lado mi fachada? ¿Me estoy dando tiempo para sentir a diario? ¿Hago cosas que me hacen sentir? ¿Estoy confrontando mis miedos? ¿Me permito ser abrumada emocionalmente? ¿Me arrepiento emocionalmente de mis pecados? ¿Me recuerdo a mí mismo lo que he aprendido intelectualmente sobre la verdad de Dios? ¿Qué estoy haciendo para confrontar mis creencias falsas? Todas mis creencias falsas son emocionales. Es un poco lo que dije en el medio. ¿Las minimizo o las justifico? ¿Culpo a otro por ellas? ¿O realmente me aflijo emocionalmente por ellas, pidiendo a Dios perdón por ellas? Y en este sentido recordar que Dios no juzga y que Dios ya nos perdonó, pero que somos nosotros los que, asumiendo la responsabilidad por estas creaciones humanas en desarmonía con la verdad y el amor, proceso que implica la deconstrucción, la destrucción de estas creaciones, mínimamente con las verdades como en principio, digamos, dentro de mi alma, las verdades basadas en el error que he grabado, con las que sostengo y guío mis comportamientos, con las que permito que mi vida se rija. Eso justamente es lo que yo debo hacer para poder restaurar esta relación con Dios desde mi lugar hacia Él. Porque en tanto esos bloqueos existan y de alguna manera sigan em, condicionando mi existencia, no puedo dialogar con Dios de alma a alma, porque justamente estaría, si yo hago prevalecer ese sistema de creencias, de nuevo estoy eligiendo fachada, que es lo opuesto a lo que estuve compartiendo. Así que bueno, fue una vista panorámica de lo que son las leyes y principios de Dios. Hay muchísimo para compartir en ese sentido. Va a ser intelectual y va a ser presentado así de una manera como organizada expositivamente, pero los procesos son individuales, está en cada uno. Jesús demostró en el siglo I que podía estar en relación con Dios y llegó hasta la esfera número 10 del mundo espiritual en condición de amor, hablo, estando en la tierra con su cuerpo físico, así que es posible y que no nos amedrente este mundo de caos y miedo que en realidad nos hace creer que no hay otra
no pudo ser de otra manera. E incluso nos venden como algo maravilloso y algo beneficioso cuando en realidad está provocándonos mucho daño, sobre todo dolor y sufrimiento a largo plazo. Así que bueno, muchísimas gracias. Quienes deseen compartir, hacer preguntas, los invito de nuevo a la descripción del video para poder ir a los sitios oficiales de La Verdad Divina, al canal de Iván, a otros videos que les sirvan para ampliar. Y bueno, en las redes, Clau González, voy a empezar a poner mis videos también, y en Instagram también Clau González, y Paradoja Aprendizaje Vivo en Instagram y en Facebook también. Muchísimas gracias.